Hola, que el Señor me las bendiga en esta hermosa y maravillosa noche de domingo. Amén. Dándole la gloria, la honra, alabanza y exaltación solo al Señor, porque ninguna otra persona la merece. Amén. Todo lo que se hace, todo lo que se dice, dice la palabra del Señor que tenemos que hacerlo como para el Señor. Y eso es lo que esta servidora hace. Amén. Todos los días que el Señor me permite transmitir una palabra, que el Señor me permite llevar un mensaje, ser vocera del reino, amén, dándole una palabra de bendición, una palabra de ánimo, una palabra llena y cargada siempre de una doctrina sana, completamente bíblica, amén. Así que bueno, esta noche el Espíritu Santo de Dios tiene algo muy hermoso para cada uno de nosotros, amén. Así que yo les bendigo a toda la gente hermosa que se conecta por TikTok, a toda la gente hermosa que se conecta por Facebook, amén. Si el Espíritu Santo de Dios habla a su corazón y usted siente, amén, esa convicción de compartirlo con una persona, hágalo, amén. Dice que lo bueno se comparte. Mi amada Sio, te bendigo, mi Giselita, Nancita, mi amada So, bendiciones, amén. Y les pido una disculpa, pero ando un poquito como trancadita la nariz, como afectadita, porque hace mucho frío, pero yo amo el frío, pero aquí estamos, amén. Estoy tomando un tecito en una tacita hermosa que me regaló mi amada Angita. Amén. Así que bueno, dándole gloria y honra al Señor. El Espíritu Santo de Dios ha venido hablando a mi corazón de este tema hace más o menos más de una semana. Amén. Mi amada Ley, mi amada Sin, ha venido hablando sobre esto que es tan importante. Pastora Vivian Sánchez, te bendigo, mi amor hermosa. Y el Espíritu Santo de Dios me hablaba y me decía, su tiempo Kairos en mi tiempo Cronos, amén. Y yo quiero hablarles a cada uno de ustedes bajo una enseñanza, amén, que el Espíritu Santo de Dios me entregaba y me hablaba, porque estamos en un tiempo donde puede haber mucha confusión, amén. Estamos desesperados por el tiempo, estoy desesperado porque las cosas no se cumplen, estoy abrumada porque no veo cosas que lleguen, porque no siento que esto esté pasando, porque no siento que lo otro esté pasando. Y empezamos, mi amada Denise, Dios bendiga hasta Chile, amén, en una confusión, en una frustración. Yo también te amo, mi amada Angita, en momentos donde el enemigo nos va a usar en este tiempo. Saludos desde Coronado. Luis Salas, Dios le bendiga. Estamos en Coronado. Amén. Bendiciones. Así que mi amado, yo hoy quiero, y mi amada del Señor, ojalá usted pueda tener, como siempre le decimos, su libretita, su cuaderno, su Biblia, su marcador y su lápiz. Amén. Porque el Espíritu Santo de Dios, hola mi amada, que el Señor va a hablarnos a nuestro corazón bajo una enseñanza poderosa. Amén. De lo que es el tiempo Kairos o Kairos y el tiempo Cronos. Amén. Creo que nosotros como hijos de Dios debemos de entender realmente cómo se mueve Dios y cómo se mueven los tiempos del Señor. Amén. Necesitamos entenderlo, necesitamos saborearlo, necesitamos que sea parte de nuestro tema día a día, que sea parte de lo que está dentro de mí y lo que yo entiendo y lo que el Espíritu Santo de Dios enseña a mi corazón, porque eso nos hace a nosotros vivir en paz, en legalidad, vivir sabiendo que lo que yo estoy viviendo en mi temporada está bajo el tiempo, amén, aleluya, Kairos del Señor, amén. Y yo quiero empezar explicándote de una manera muy pequeñita qué significan, pero quiero desglosar mucho esta palabra, amén. Así que espero que mi voz en el nombre de Jesús sea cubierta por el Señor para no quedarme un poquito afónica, porque me siento un poquito afónica, pero vamos a darle, amén, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué significa Kairos o Cronos? Se puede escribir con C o con K, Cronos, así que bueno, ustedes deciden, ¿verdad? Gracias, mi amada Vivi. Dice que el tiempo Cronos es el tiempo literal que usted y yo estamos viviendo. Amén. Lo que está sucediendo en este momento es el tiempo Cronos. Amén. Lo que usted vive, lo que usted hace literalmente o linealmente. Ese es el tiempo que pasa y se va consumiendo. Pero el tiempo Kairos o el Kairos es el momento en el que algo importante sucede en el tiempo de Dios para mí. ¿Se está conmigo en esta noche? En el nombre de Jesús. Los griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo Cronos y Kairos. La primera se refiere a un tiempo secuencial y la segunda a un tiempo indeterminado donde las cosas especiales ocurren. Amén. En el lenguaje cristiano se usa este tiempo para referirse al tiempo de Dios y la Biblia nos enfatiza la importancia que presenta, amén,
Espérate, porque esta computadora algo tiene, amado. Últimamente, cada vez que voy a empezar a predicar, se pone negra. Amén. Listo. Dice, para referirse al tiempo de Dios, y la Biblia enfatiza la importancia que presenta Dios a determinado momento de la historia, lo que nos permite saber que el tiempo así considerado es más una oportunidad, diga conmigo, oportunidad, mi Mayelita hermosa, una oportunidad, dígalo conmigo, oportunidad, aleluya, oportunidad. Eso precisamente entendemos por tiempo kairos, momentos especiales, cuando vemos el mover sobrenatural de Dios a nuestro favor. Amén. Cuando usted ve una oportunidad, yo quiero que usted sepa, en el nombre de Jesús, que usted está viendo y usted está en el momento y usted está en el preciso instante del momento del kairos de Dios para usted. Los hijos de Dios no tenemos oportunidades y no se presentan cosas guau, porque sí. Amén. Esto es porque ya está determinado en el tiempo perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Y las oportunidades de ese tiempo no podemos dejarlas pasar. Pero paz, ¿cómo? No entiendo. Usted tranquilo, abróchese un cinturón, quédese ahí sentadito, porque esto está empezando. Amén. Dice la palabra del Señor que asimismo en el libro de Génesis nos enseña que Dios creó las estrellas para ayudar a marcar un tiempo cronológico, ya que éstas servirían de señales para las estaciones, para los días y para los años. También dice la palabra que hizo dos lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que se señorease en la noche, el sol y la luna. Amén. Con esto, el propósito de comprender los diferentes ciclos de la vida terrenal, con lo cual los humanos podemos medir milenios, años, meses, días, horas, minutos y segundos. Pero el tiempo kairos, a diferencia del tiempo cronos, no lo podemos medir, ni mucho menos saber con exactitud cuándo llegará. Es un tiempo oportuno, es un tiempo especial, amén. El tiempo kairos, su tiempo kairos en mi tiempo cronos. Eso es la enseñanza. Amén. No sé si alguna de mis princesas puede por ahí anclarlo. Amén. Razón por la que los creyentes del mover sobrenatural de Dios. ¿Dónde están los creyentes del mover sobrenatural de Dios? Mira, yo soy una mujer amada y amado del Señor, que yo creo en lo sobrenatural de Dios, aún no lo haya visto en mi vida. Aún yo no lo haya experimentado, pero lo veo en la tuya y he visto milagros y he leído milagros y yo oigo testimonios y yo creo en lo sobrenatural de Dios porque lo he oído. Yo siempre le digo al Señor, Padre, yo no necesito ver para creerte. Yo solamente sé que tú eres real, que tú eres un Dios de cosas sobrenaturales, que tú eres un Dios que los tiempos se mueven sigilosamente bajo tu reloj kairos para mí. Y aunque en el momento cronos yo quiero todo ya, y yo quiero que todo se alinee ya, y yo quiero que todo pase ya, amado, yo vengo a decirte hoy de parte del Señor, permite que el tiempo kairos de Dios inunde tu vida. Deja de caminar tan ansiosa, deja de caminar tan afanado, deja de caminar literalmente queriendo llegar a temporadas nuevas cuando ni tan siquiera has podido desmenuzar la temporada en la que estás de pie. Muchas veces mi afán por el tiempo del kairos de Dios no me permite a mí caminar en el tiempo cronos que el Señor tiene para mí, lo que el Señor ha decidido para mí. Lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para mí. Amén. Pero de que va a llegar su tiempo, llegará. Amén. Yo sé que usted ha leído un versículo y que está en la palabra que es muy repetitivo. Amén. Y de hecho no lo tenía aquí, pero el Espíritu Santo de Dios lo pone en mi corazón. Y yo quiero que usted se vaya conmigo al libro de Eclesiastés. Amén. Eclesiastés 3 en adelante.
Y como le digo, no lo tenía aquí, pero el Espíritu Santo de Dios me dice, léelo, hija, léelo. Saben, los hijos de Dios tenemos que aprender a caminar en el tiempo kairos de Dios. Pero que tu tiempo cronos no te afane, no te ahogue, no te obligue a hacer cosas que el Señor no te ha dicho que hagas. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Tú puedes creer eso hoy en esta noche? Amén. ¿Tú puedes creer eso en esta noche? Es que lo leemos y lo leemos una y otra y otra y otra y otra vez. Pero yo te pregunto a ti, mujer de Dios, a ti, varón de Dios, que estás afanado, que estás triste, que te sientes desconsolado, que sientes que Dios se olvidó de ti, que sientes esto, que sientes lo otro, que es que no sabes qué hacer, que es que no sabes cómo. Tú realmente estás viviendo en esta palabra. Realmente estás viviendo en esta palabra. Todo lo que se quiere, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú quieres, todos los sueños del Señor en tu corazón, todos los anhelos del Padre en tu corazón, todos los propósitos que Dios tiene para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu familia, tiene su tiempo y tiene su hora. Mi amada Lineta, todo tiene su tiempo, todo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Tiempo para matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Sabe que la gente, cuando empezó pandemia hace muchos años atrás, amén, que estamos hablando más de 5 años, ¿sí? La gente entendió este versículo. Cuando se acuerda que no nos podíamos abrazar, no nos podíamos tocar, no podíamos nada, la gente empezó a entender esta palabra. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Dice Eclesiastés 3:11, escucha. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, en el tiempo kairos de Dios para mí, Pati Bella. En el tiempo kairos de Dios para mí. Amén. ¿Estás segura que escribiste al WhatsApp, a mi WhatsApp, amor? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y yo lo leo y yo digo, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando yo tengo que esperarme al kairos de Dios, yo reclamo por el tiempo cronos ya para mí. Y yo me enojo y yo me frustro. Y yo me arranco con todo, con Dios, con los ángeles. Me arranco con mi autoridad, con mis amigos, con mi esposo, con mi esposa. No quiero saber nada. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance a hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. El tiempo kairos de Dios es eternidad. Amén. Diga conmigo, el tiempo kairos de Dios es eterno. Amén. Aleluya. Conociendo esto, podemos decir que experimentamos un milagro cuando el kairos de Dios sucede en nuestro tiempo cronos. Cuando viene el tiempo de Dios en mi tiempo, eso es un milagro. Cuando el Espíritu Santo de Dios se revela a nuestras vidas, amén, en el tiempo cronos que yo vivo, es un milagro. Cuando el Espíritu Santo de Dios llegó a nuestra vida y nos rescató y nos limpió y nos posicionó y nos trajo de nuevo a sentarnos en una mesa donde podíamos ser vestidos, donde podíamos quitar el pecado, donde fui sellada, donde el Señor me dijo, siéntate, hay un tiempo para ti. El tiempo kairos del Señor se manifestó en mí. Amado, es que estamos tan afanados
Estamos tan abrumados. La sociedad, el mundo, aún las redes sociales nos han metido tanto en esto de que yo quiero ver ya lo que Dios dijo que me iba a dar. Yo quiero ver ya ese tiempo para mí. Y no me importa nada más, yo lo quiero ya. Y empieza la frustración, empieza el enojo, empieza la amargura, empieza la ira, la contienda. Amén. Usted está conmigo, usted me logra entender lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando en esta noche. Amén. Amén. Lo que ocasiona un tiempo nuevo es en el que nuestra fe se completa con la obra de Dios. Cuando viene un milagro a nuestra vida, cuando viene, si se te está pegando, puedes salirte del live y volver a ingresar. Eso pasa. Amén. Y empezamos a vivir esto. Recuerda que nuestra fe se completa con la obra de Dios. Amén. La palabra tiene muchos ejemplos del mover de Dios manifestado en los milagros realizados por Jesús. Lo que podíamos comprender como el tiempo Kairos sucediendo en tiempo Cronos. Me permito mostrarles un ejemplo particular en el que pretendo explicarles de verdad, mis amados, lo que sería el encaje de los dos tiempos. El tiempo Kairos también es saber esperar en su tiempo, por supuesto. El tiempo Kairos lo maneja y lo dirige solamente el Señor. Yo no puedo hacer nada para que ese tiempo se manifieste en mí cuando yo empiezo con berrinches, cuando empiezo con enojo, cuando empiezo con falta de fe, cuando empiezo con duda. Pero yo quiero que usted se vaya conmigo a Juan capítulo 5. Amén. Y vamos a estudiar esta palabra a profundidad en el nombre de Jesús. Y vamos a entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Y vamos a leerlo a totalidad. Vamos a ir desmenuzándolo y vamos a leerlo porque es necesario que usted y yo lo podamos entender. Amén. Amados, si usted me puede ayudar a darle esos corazoncitos al TikTok porque me dice que en 5 minutos se cierra el live. Pero yo sé que no. Amén. Yo también le doy para que no me lo vayan a cerrar. No sé si supieron que hace poco me bloquearon el live. Amén. Juan 5. Juan 5. Amén. Dice, perdón, les pido perdón, pero es que ando un poquito afectada, como que me quiero engripar, pero no importa, no le demos pelota, amén, nada más usted me perdona ahí la vocecita y demás. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda, diga conmigo, Betesda, amén. Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué esperaban? El movimiento del agua. Amén. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Amén. Mira, un ángel que descendía de tiempo en tiempo, en el tiempo Kairos de Dios, y traía sanidad para toda persona que se metiera en el agua en el tiempo Cronos. Mira cómo se juntan los dos tiempos acá. Mire, esto está poderoso. Pon atención conmigo. La historia nos enseña que hubo este estanque, amén, que esperaban a un ángel que descendía de tiempo en tiempo, amén, y los iba a sanar de cualquier enfermedad. Mi pensar, amén, estoy hablando por mí misma, amén. Cuando el Señor me empieza a hablar sobre esta palabra y la revelación que Él me da a mí y lo que yo logro entender, amén, me permite ver que el pasaje tiene tiempo Kairos sucediendo en el tiempo Cronos. Yo necesito que ustedes me digan si ustedes están entendiendo esto, porque yo hoy estoy aquí como maestra de la palabra. Amén. Y si tengo que devolverme 10 veces, me voy a devolver. Si tengo que devolverme 5 veces, me voy a devolver. Amén.
Que ustedes logren entender realmente cuál es el tiempo Kairos y el tiempo Cronos. Amén. Y cómo en esta historia los tiempos se entrelazan. Amén. ¿Me pueden decir si estamos entendiendo? Porque esto es una enseñanza para el resto de nuestra vida. Amén. Cuando nosotros aprendemos a caminar, amén, el tiempo Cronos es el tiempo actual. Amén. Mi tiempo, aquí, lo que yo estoy atravesando. El tiempo Kairos es el tiempo de Dios, de los milagros, de lo sobrenatural, de lo divino. Amén. Y en este pasaje vemos cómo los tiempos se entrelazan. Esto es maravilloso. Así que yo quisiera saber si en Facebook me están entendiendo. Amén. Si vamos alineados, si usted quiere que yo me devuelva, que le vuelva a explicar algo, con todo el amor lo hago. Amén. Esto no se trata de yo nada más soltarlo. Yo necesito que usted, lo atesore. Amén. Que usted se meta. Estamos en Juan 5. Amén. En el paralítico de Betesda. Ahí. Juan 5. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Usted logra entender lo que el Espíritu Santo de Dios hoy nos... Es que esto es algo maravilloso. No entiendo cómo tiempo Cronos. El tiempo Cronos es el tiempo que usted y yo vivimos. Amén. Es el tiempo que usted y yo atravesamos. El tiempo, ahora explicaba al inicio de la prédica, como cuando el Señor hizo las estrellas. Amén. Espero que se guarde la predicación. Sí, se va a guardar en Facebook 30 días, pero se va para mi canal de YouTube como Pastora Sharon III. Ahí va a quedar esta enseñanza. Amén. Y el Señor... Estamos hablando en el Juan 5, amén, Juan 5, cómo el tiempo Kairos y el tiempo Cronos se entrelazan entre sí, amén, entre sí, en el nombre de Jesús, amén. Cuando leemos esto, voy a volver a leerlo, amén. Yo quiero que usted ponga atención, ojalá lo pueda subrayar, amén, en su palabra. Y yo se lo voy a volver a leer y yo quiero que usted, yo soy una que yo siempre me imagino la palabra. Yo le pongo cara a esta persona, yo miro el estanque, yo me voy. Amén. Yo me voy a la historia, a los olores, al momento, a la desesperación de él y todo esto. Amén. Así yo quiero que usted hoy, por favor, se pueda sumergir en lo que el Señor nos está enseñando. Amén. Dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Amén. El cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía multitud de enfermos. Habían ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. En el tiempo Kairos de Dios descendía. Aleluya. No lo dice, se lo estoy explicando. Amén. Y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Lo que el Espíritu Santo de Dios revelaba a mi corazón, a mi espíritu, es que los tiempos, el tiempo Kairos y el tiempo Cronos, se entrelazan en esta historia. Cuando el ángel descendía de tiempo en tiempo, muestra que el tiempo Cronos, amén, porque hay una oportunidad, había una oportunidad. Y cuando el ángel agitaba el agua, marcaba el tiempo Kairos de Dios. Amén, acuérdese, oportunidad. Estos dos tiempos entrelazados daban como resultado el milagro de la sanidad al que descendiera primero, ¿a dónde? Al estanque. El enfermo lleno de fe en tiempo Cronos atravesaba al tiempo Kairos sumergiéndose en el agua y veía la obra de su fe manifiesta en su milagro. ¿Podemos entender lo maravilloso de esto? Usted puede entender lo maravilloso de esto en esta hora. Amén. Usted está conmigo, usted está siguiendo lo que el Señor nos está dando hoy. Amén. En ese mismo estanque había un hombre que, además de estar enfermo, estaba desanimado,
porque intentaba llegar primero y sumergirse en el agua, pero por su condición otro siempre llegaba antes que él, perdiendo así una y otra vez la oportunidad de ser sano. ¿Cómo estaba la persona? Desanimada. ¿Cuántas personas hoy están desanimadas, tristes, afligidas, frustradas, enojadas, peleadas con Dios, abatido su espíritu, amargura en su corazón? Empiezan bien y cuando usted lo ve va otra vez para abajo, como olas del mar, fluctuantes. ¿Cuántos están atravesando por esto en este momento? Y mira lo que dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Tal era la frustración de aquel hombre que en vez de contestarle, sí, yo quiero ser sano. Mira la pregunta que Jesús le estaba haciendo. Él le contó su intento fallido por llegar hasta el estanque. Por fortuna para él, era el Hijo de Dios que tiene dominio de los tiempos. Aleluya. Amén. Quien le preguntó si quería ser sano y luego de escuchar la queja del hombre, activó un tiempo especial diciendo: Señor, le respondió, el enfermo no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto y tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate. ¿Qué le dijo? Deja de congregarte. Deja de estar en los live, que es tu iglesia virtual. Deja de orar. No puedes acostarte y llora todo lo que quieras. Le digo: levántate. Toma tu lecho y anda. Mira. Aquel hombre que en el tiempo cronológico tenía 38 años de estar enfermo, en lo especial y oportuno del tiempo Kairos, quedó sano. ¿Entiendes ahora cómo se producen y cómo suceden los milagros? No quisiera pasar por alto el hecho de que, al igual que este enfermo de la historia, cualquiera de nosotros podía estar pasando. Entre el tiempo que estamos viviendo, podría recibir un milagro. Pero el desánimo, la duda, puede empañar la visión, perder una y otra vez el optimismo, el amor, el deseo, eso que entra desde tus entrañas, eso que el Espíritu Santo vivifica y que usted dice: Señor, como cuando vamos a leer Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora y yo lo creo, Señor, sí. Pero cuando entra el desánimo y cuando entra la duda y cuando entra el enojo, la oportunidad de que el tiempo Kairos penetre nuestro tiempo cronológico se desaparece. Muchas veces Dios nos pregunta, como le preguntó a este hombre de Bethesda: ¿quieres ser sano? Él tenía que decirle: sí, yo quiero ser sano, sí. ¿Cuántas veces el Señor ha venido a nuestra vida y nos ha preguntado: mira, pero ¿qué es lo que tú tienes? No, es que usted no sabe todo lo que me han hecho. Mira, es que quiero trabajar contigo. No, pero es que usted no sabe, nadie cree en mí. No, pero es que mira, yo quiero hacer esto contigo, te dice el Señor. No, pero es que yo no sirvo, no sé hablar, la gente no me quiere, la gente no cree en mi llamado, la gente dice que yo soy falsa, que yo soy mentiroso, que... Cuando tú tienes que decirle: sí, Señor, sí quiero recibir tu sanidad, sí quiero ejercer el llamado, sí quiero caminar bajo el propósito, sí te creo, pero es que no lo veo. Amado, vea, yo siempre le repito una y otra vez, es que el evangelio no se trata de ver, el evangelio se trata de creer, una convicción más allá de lo que usted pueda sentir, de lo que usted pueda vivir. Porque si usted se pone a ver con sus ojos naturales, usted se va a deprimir. Usted va a querer hacer cosas que no son buenas.
Usted va a querer dejar todo botado y pone una excusa y otra excusa y otra excusa y su pastor lo llama y usted, mira, es que voy a hacer otra cosa, es que no tengo tiempo, es que no pude hacer esto, es que no pude hacer lo otro. Y el Señor llamándote para hacer un milagro en ti. Y el Señor tratando de darte el tiempo Kairos en tu tiempo Cronos. Pero tú con tu queja, con tu llanto, con tu lamento, deja que el mundo se vuelva. Pero tú créele a Dios. Tú cree lo que Dios dijo de ti. Punto. Mira, amado, yo no me muevo por la boca del hombre. Si fuera por eso, yo y mi esposo estuviéramos no sé en dónde. Crítica, burlas, deslealtades. Gente que se cree muy guau porque tiene muchos títulos aquí pegados, pero usted los ve en la calle. Y son pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y caminan con una amargura. Te miran así para abajo. Y yo digo, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está el que todos fuimos llamados a vivir el propósito de Dios? El código de mi país es más 506, mi amada Patti. ¿Sabes por qué hay mucho tiempo del tiempo de Dios, el tiempo Kairos, que no lo hemos podido experimentar en nosotros? No es por el pastor, es más, no es ni por el diablo. No es por el líder, no es por tu mamá, por tu papá. No, es por ti mismo, es por ti misma, es por mí. Yo me vuelvo un obstáculo para ver los milagros de Dios en mi vida. ¿Tú te imaginas? Ese hombre tenía 38 años de estarlo intentando. 38 años de estar viendo cómo una persona se sanaba y la otra se sanaba y la otra se sanaba. Mi pregunta hoy, de parte del Espíritu Santo, ¿cuántos años tienes sentada en una banca viendo a todo el mundo predicar, a todo el mundo evangelizar, a todo el mundo ganar almas para Cristo, viendo cómo los matrimonios se restauran, viendo cómo los hijos se sanan, viendo todo eso de otra gente? Pero tú no. Mira, a mí me impacta, de una manera muy abrumante, cuando yo llego a iglesias o veo personas que están en la misma posición durante 11, 12 años. Personas que yo dejé de ver hace años y llego y yo le digo, ¿y qué estás haciendo? Aquí abriendo la puerta. Y yo le dije, pero cuando yo me fui, el Señor ya había revelado tu ministerio. Sí, pero es que estoy aquí. ¿Tú te imaginas cuántas almas para Cristo se pudo haber ganado ese hombre y esa mujer si hubiera habido uno que se hubiera levantado a creer en el tiempo Kairos que el Señor había depositado sobre ellos? Y hubiera mezclado lo que hizo el Señor aquí. Mira, amado, no hay tiempo para perder el tiempo. No hay tiempo. Mira, si tú supieras la cantidad de mujeres que a mí me escriben todos los días desesperadas, pero en angustia, necesito hablar con alguien, necesito esto, necesito lo otro, por favor, escúchame, por favor, dime algo. Es más, y terminan de hablar, de deshogarse, y yo ni tan siquiera digo una palabra. Y ella me dice, pastora, gracias por escucharme, me siento en paz, me siento tranquila. Yo le leo una parte de la palabra, le digo, métete en adoración, empieza a adorar al Señor, empieza a tener intimidad con Dios, empieza a creerle a Dios más allá de lo que la gente pueda decir. Mira, yo lo voy a decir, mira lo que el Espíritu Santo de Dios pone en mi corazón y te lo voy a entregar, tú verás si lo agarras o no. El tiempo Kairos de Dios se manifiesta en la vida de hombres y mujeres que creen en lo extraordinario de un Dios extraordinario, que ven al Dios que muchos tienen aquí puesto y que lo saludan de vez en cuando como Padre, como Hacedor, como Proveedor, como su guía, como Todopoderoso, como el Shaddai, como Jehová Rafa, como Jehová Elohim, como Él. No el Dios de domingo, no el Dios de andar la Biblia aquí de vez en cuando. No el Dios que voy a traer la Biblia, pero no sé dónde está. ¿Tú quieres ver el tiempo Kairos de Dios? Métete en lo sobrenatural de Dios. Empieza a caminar en lo sobrenatural de Dios. Pero ¿cómo, pastora? Cree, aunque no veas.
Cree aunque no lo veas, cree aunque la gente diga que no. Si yo hubiera creído a una voz que a mí me hubiera dicho a mí que no, hoy usted no supiera de mí. Hoy usted no podría estar escuchando esta palabra como instrumento. Porque son muchos y siguen siendo muchos, amado. Muchos. Muchos. Los que siguen. ¿Y saben qué es lo más duro? No para mí, sino para el evangelio. Que la gente que más sirve de aliado a Satanás son mismos hijos de Dios, con espíritu de superioridad, con ego, con soberbia, con cero humildad en su corazón. Y dicen o creen que el tiempo Cairo solamente son para ellos. Pero la palabra a mí me enseña que Cristo vino a morir por todo aquel que quería creer en Él, a darnos vida eterna. No solo para ti, apóstol, no solo para ti, pastora, no solo para ti, profeta, no solo para ti, evangelista, no solo para ti, maestro. Él es el Padre de todo aquel que le acepta en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y el tiempo Cairo de la gloria de Dios se manifiesta en todo aquel que le cree, que la espera, que lo ama, que lo sigue, que sin importar lo que vea, que aunque vea lo contrario, que aunque huela lo contrario, que aunque sienta lo contrario, dice: Señor, yo te creo a ti, y lo que tú has dicho de mí, y lo que tú has dicho de mi familia, y lo que tú has dicho de mi casa, y lo que tú has dicho de mi ministerio, y lo que tú has dicho, yo lo creo. Aunque se levante el infierno como detractores de la palabra de Dios, yo le creo al Dios que hizo los cielos y la tierra, al que hizo las estrellas, al que hizo la luna, al que hizo el sol para medir los tiempos, al que hizo todo exactamente como tenía que ser. A Él yo le creo. Y yo sé que mi Redentor vive. Y que el tiempo perfecto de Dios será mi tiempo. Yo le creo a Él. Yo le creo a Él. Mira, hay cosas que yo estoy viviendo en este tiempo que yo no hubiera podido ni aguantarlas, ni sostenerlas, ni llevarlas, ni edificar, ni formar a mujeres en otro tiempo. Pero en este tiempo sí. Tú preguntas, ¿por qué a tal persona y a mí no? Ese es el tiempo Cairo de Dios para esa persona. Tú sigue pegada al corazón de Dios. Tú sigue creyendo lo que Dios te dice, pero sobre todas las cosas, haz lo que Dios dice que tienes que hacer. Mira, amado, yo te digo algo y te abro mi corazón, y delante del Espíritu Santo que está en este lugar te lo digo. Donde Dios a mí me lleve, yo voy. Donde Dios me dice que hable, yo hablo. Y donde Dios me dice que calle, yo callo. Pero yo busco agradar el corazón de mi Padre siempre. Más que el corazón de ustedes. Lo que pasa es que a veces buscamos más el tiempo cronos en alianza del hombre, en que me metan en el grupito, en ser la favorita de alguien, en que todos los pastores alrededor digan: ay, ella, ay, pastora, qué bien, ay, profeta, qué bien, ay, mira, qué bueno. Si eso pasara, algo extraño estuviera pasando. De verdad. Amén. No quisiera pasar por alto el hecho de que, al igual que este enfermo de la historia, de verdad cualquiera de nosotros puede estar enfermo en su corazón, en su espíritu, en su mente. Amén. ¿Cuántos el día de hoy necesitan el tiempo del Señor? El tiempo de Dios, el abrazo del Padre.
la bendición del Señor. Dime qué cargas tú de Dios. Dime qué cargas tú de Dios. Dime qué cargas. Dime qué cargas tú de Dios. Yo cargo palabra. Desde que tengo uso de razón, desde que yo tengo uso de razón, amado. Y eso que yo estuve apartada del Señor por muchos años. Pero desde que yo tengo uso de razón en mí, siempre hubo una palabra depositada de parte de mi Padre para mí. Siempre. Desde pequeña fui formada en el ámbito espiritual. Desde pequeña. Sé lo que era ver, oler, discernir y no entender porque era una niña. Y recuerdo que salía corriendo de mi papá natural y yo le decía, ¿por qué veo esto en mi cuarto? Y me decía, ve y míralos y entiende cómo hacen, y entiende cómo hablan, y entiende cómo se mueven. Y yo me acuerdo que yo pensaba en este tiempo, ustedes han visto estos cosas como que los pegan hacia a las paredes y se ve, es que no me acuerdo cómo es que se llama. Hay un videoín, un videoín, eso sí. Amén. Un videoín es que usted vea como cosas en las paredes, o sea, que se ve como cosas reflejadas, ¿sí? Así veía, un proyector, así veía yo el mundo espiritual desde niña. Yo recuerdo llegar a un lugar y decirme, quiero ir de este lugar, no puedo estar en este lugar, pero yo era una niña. Te estoy hablando de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y mi papá me decía, no, quédate y dime qué ves, dime qué hueles, dime qué sientes. Y yo le decía, papá, que solamente no quiero estar aquí. Y desde pequeña, el tiempo de Dios en mi vida empezó a moverse. Pero yo fui una detractora de este tiempo. Cuando me fui al mundo, porque salí muy golpeada de una iglesia, muy golpeada, agredida espiritual y ministerialmente, hace muchos años. Yo me fui al mundo, amado. Me fui al mundo. Me acuerdo que la gente cruzaba de acera para no toparme. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de eso? Que hijos de estas personas que se cruzaban de acera e hijas son muchas de las personas que yo discipulo hoy. Nunca se me va a olvidar, hace como 4 meses me llamó la hija de uno de esos pastores para hablarme sobre que tenía un problema porque quería. Y yo dije, qué tremendo. Porque el tiempo kairos de Dios, para que yo pudiera ejercer mi llamado y lo que el Señor tenía para mí, llegó. Pero en este tiempo, a veces yo anhelo jalarle al Señor así las barbas. Yo me imagino barbudo, no sé por qué. Y aquí, en este tiempo, así a las cosas. Dios no trabaja así, amado. Amén. Gálatas 4:4. Mira qué hermoso lo que dice. Pero cuando vino el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo vino qué? El cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo vino el qué? El cumplimiento del tiempo. Ni antes ni después. Cuando llega el cumplimiento del tiempo, lo sobrenatural de Dios, tú lo vas a vivir. Vas a parir esos sueños espirituales. Vas a parir ese ministerio. Vas a parir lo que el Señor ha puesto para que geste dentro de ti. El cumplimiento del tiempo. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, estamos hablando de la plenitud del tiempo cronos. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nació bajo la ley. El tiempo kairos en un espacio, en el tiempo cronológico uno e irrepetible. Son pequeñas gotas, aleluya, de eventos o circunstancias donde Dios pone la razón correcta al desarrollo de su plan divino. Amén.
Se identifica por eventos, señales previamente profetizadas, son determinadas por Dios mismo soberano. El conocerlos y entenderlos nos dará la pauta para poder ejecutar el plan divino en nuestro tiempo cronológico, estar atentos a la voz de Dios, obedecerla, determinar el resultado final. ¿A qué te quiero llevar? Yo te voy a llevar a una historia que yo amo mucho y tenía mucho tiempo de no predicar sobre esto. Y es que nosotros tenemos que ser la generación de Simeón. Amén. La generación de Simeón. Y yo quiero que usted se vaya conmigo a Lucas 2:25. Amén. Lucas 2:25. Solamente se habla de él una vez en la palabra. Amén. No se habla más. Pero nosotros tenemos que ser esta generación. Lucas 2:25. Y yo quiero que tú escuches, amén, con atención esto. Y aquí había en Jerusalén, un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. ¿Le había sido qué? Revelado. Se le reveló un tiempo, Cairo. La revelación es eso. El tiempo Cairo de Dios revelado a sus hijos, pero no para que entres en angustia, no para que entres en frustración. Amén. Y movido por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu. Por lo que dicen, por lo que me hicieron, por lo que yo siento. Por el Espíritu, amado, Espíritu. Vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo en Israel. Él estaba viendo el tiempo de una revelación Kairos en su tiempo Cronos. Y poco se habla de Simeón. Amén. Miles o tal vez millones de judíos tuvieron la oportunidad de creer en el Mesías, pero solo unos pocos la tomaron. Tú eres de los que toman la oportunidad de creer en lo que Dios va a hacer. Aunque no importe que los tiempos ahorita cronos no se vean, no se ajusten, no estén caminando como tú crees que van a caminar para que tú llegues. Mira, yo te voy a decir algo. Si tú me preguntas a mí, que si mi tiempo cronológico o mi tiempo cronos se acomodó así para que llegara el tiempo Cairo de lo que el Señor iba a hacer conmigo, fue así, tuc, tuc, tuc. No, amado, fue así. Fue sumamente raro, extraño. No llegó como yo pensé, no sucedió como yo pensé. Llegó por detractores, llegó por deslealtades, llegó por personas que amaban y me abandonaron, llegó por personas que en un momento fueron mi autoridad y tenían celos ministeriales. Y yo no lo lograba entender porque yo los amaba, los respetaba, yo los honraba, yo los cuidaba. Pero eso hizo que llegara el tiempo Cairo de Dios para mí, para mi ministerio. Él aceleró tanto que me dejó vivir de lealtad, rechazo, abusos ministeriales, celos ministeriales, golpes, daños, limitaciones financieras muy grandes, secuestros. Casi voy presa. Nadie me creía. Nadie aún cree. La gente sigue hablando de mi pasado.
sin ver lo que el Señor ha hecho. Lo que el Señor ha hecho en mi casa, mi familia, mi esposo, mis hijos. Porque para la gente no es posible. Porque para la gente debe ser posible. Profeta Johnny Anderson, te bendigo, mi amor. Te abrazo a la distancia, princesa. Amén. Pero dejaron escapar lo que yo digo, eventos Kairos, su oportunidad de poder creer en el Mesías en ese momento. Y no lo hicieron. Pero Simeón, sí. Este varón creyó y dijo, no, el Señor me sacó de ese lugar. Amén. No me fallaron, me golpearon. Pero hace mucho tiempo, pero ya no. Eso es parte, amada Cami. Amén. Tal es el caso del personaje que estamos leyendo. Amén. De este varón Simeón. No dejó escapar su oportunidad y fue como obediente. ¿A qué? A esperar. ¿Qué hizo Simeón? Hombre justo, piadoso. Esperaba, diga conmigo, esperaba, 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 esperaba y esperaba. ¿En quién estás esperando? ¿A qué estás esperando? ¿En quién estás esperando? El tiempo Kairos del Señor se manifiestan aquellos que esperan los milagros y lo sobrenatural de Dios. En personas que entienden que esos tiempos van a llegar y van a suceder, pero que es en su tiempo, no en el mío, no en el que mi corazón quiere, no en el que mi carne quiere, no es en el que mis deseos quieren, sino en el momento oportuno que el Señor así lo vea. En el momento en que yo le crea, en el momento en que yo deje de dudar, en el momento en que yo me deje de retroceder. Este hombre que estaba enfermo en Bethesda tenía 38 años de ver a todo el mundo sanarse. ¿Qué estaba esperando? Mira la diferencia. Mira, yo quiero que tú entiendas esta diferencia. Había un hombre llamado Simeón que cargaba una palabra Kairos con una revelación de lo que iba a suceder. Su espera estaba llena de gozo porque había una palabra. Amén. El pasaje es Lucas 5:25. Amén. No, mentira. Lucas 2:25. 2:25. Lucas 2:25, perdón. Pero el varón de Bethesda tenía 38 años esperando que alguien lo llevara. Cuando los tiempos se entrelazaban, el tiempo Kairos, cuando bajaba el ángel y movía el agua de vez en cuando, con el tiempo cronológico para ser sano. Y cuando Jesús le dijo que sí quería ser sano, lo que había en su corazón, no era sí quiero ser sano, era queja, era reclamo. Mira, hay personas que están en su misma condición hace años de años, porque no han hecho otra cosa más que quejarse por todo. No ven la gloria de Dios en nada. Mira, amado, yo veo la gloria de Dios en cada cosa mínima. Para ti, para mí es wow. Amén. Yo veo la gloria de Dios en el que ahora ya no predico afuera con un paraguas. Estoy sentada hasta que estoy sudando del calor. Antes tenía que protegerme del frío. Esa es la gloria de Dios para mí, porque Él me lo prometió a mí. Yo recuerdo que yo pasaba por tiendas y veía aros de luz, y para mí era limitante comprar uno. Recuerdo que mi teléfono, yo no sé, todas las personas que están conmigo desde hace años, y te estoy hablando de cosas que para mí eran angustiantes, porque yo quería hacer las cosas con excelencia para el Señor. Yo recuerdo cuando en los tiempos que mis dos hijos mayores
yo pasaba limitantes económicas sumamente rudas, amado. Y yo le decía al Señor, Padre, algún día, esto acabará. Pero yo en este momento te adoro igual y te creo igual. Y me acuerdo que íbamos para la iglesia y yo le decía, Señor, haz que alguien nos invite a almorzar a su casa porque en mi casa no hay nada. Por favor, papá. Y yo llegaba desde antes de la hora de empezar porque me encantaba limpiar los baños, porque limpiaba todo el altar, aunque ya lo había limpiado, pero yo quería que todo estuviera bien. Ponía el agua, hacía esto, hacía lo otro. Y yo adoraba al Señor como ministra de alabanza en ese momento. Y yo adoraba al Padre y exaltaba al Señor. Y mis hijos iban a escuela bíblica y yo bajaba. Y cuando iba para mi casa, caminando para mi casa, yo le decía, Padre, tú lo sabes. Si nadie me llamó es porque tú me vas a llevar comida. Y alguien me decía, chao, sí, vamos a la casa que va a ir a hacer a la suya. Pasemos para hacer algo de comer. Y los chiquillos, sí, mamá, sí. Y yo decía, Señor, tú eres fiel. Pero yo caminaba con una palabra depositada en mí. Y esa palabra depositada en mí era un peso de gloria que yo sabía que se iba a convertir en un tiempo kairos para mí. Aunque mi tiempo cronológico no lo estuviera viendo, aunque mi tiempo cronológico no lo estuviera marcando, su palabra era más fuerte que cualquier otra cosa. Lo que él había pronunciado para mí era más grande que cualquier otra cosa. Y en ese mismo lugar viví lo ministerial. Y ve, amado, yo le digo algo, a mí me cuesta mucho ver cómo existe eso. ¿Cómo? En lugar de alegrarse, se enojan. Simeón creyó en la palabra. Simeón tenía un tiempo kairos revelado. Cada profecía que el Señor te da, cada palabra de profecía que el Padre te entrega a ti, cada palabra aquí escrita es un tiempo kairos que llegará a tu vida. Pero como tú no lo ves ya, como tú no ves que Dios hace el milagro completo, tú te enojas. Yo recuerdo cuando yo me acostaba, mira, y te cuento esto, a mí el espíritu de conmiseración conmigo no tiene nada que ver, así que no crea que yo se lo cuento para mover sus emociones, se lo cuento para que su convicción en el Espíritu de Dios se establezca y permanezca firme. Amén. No para que usted me vea con otros ojos, porque a mí eso no es algo que me agrade. Amén. Cuando llegaba este tiempo, yo le decía al Señor, Padre, yo me acuesto hoy y sabes que mañana mis hijos necesitan desayunar. Tú lo sabes. Pero, amada, yo me acostaba con tanta paz, con tanta tranquilidad. De verdad, mira, pídele al Espíritu Santo que te revele si yo te estoy mintiendo. Y me acuerdo que en la mañana escuchaba, eran 2. Y yo vivía como en un palomarcillo con 2 apartamentos. Y había un señor ya entrado en edad y me decía, mamita, mira, fui a la pulpería, te dejé leche, huevos y pan. Yo sonreía. Y mis hijos decían, mamá, trajeron el desayuno. Y yo, Dios no lo trajo a la puerta. Y así por muchos años. Por eso yo te digo que yo creo en un Dios que hace cosas extraordinarias. Amén. Él lo hace. Pero cuando yo aprendo cómo se mueven los tiempos, ¿qué tengo que hacer yo? Tú no puedes estar ahí metida en tu casa, llorando y quejándote, porque antes no y ahora sí. Si el Señor te dio de comer hoy, el tiempo kairos es el tiempo oportuno de Dios para mi vida y para que realicen las cosas sobrenaturales de Dios. Amén. El tiempo kairos de Dios se mueve en nuestra vida cuando tú le crees, cuando tú avanzas, cuando tú no dudas, cuando tú dices, Señor, heme aquí estoy, dime qué voy a hacer. Yo te creo. Mira, Simeón estaba esperando ver esto para morir en paz.
Dice que José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para dar caída y para levantamiento de muchos en Israel, y ninguna señal será contradicha. Simeón fue un hombre que cargó una palabra kairos, que llegó un tiempo cronos para poder verla. Este hombre enfermo en el lugar de Betesda, quejoso. Mira, yo no puedo imaginar lo que son 38 años. 38 años viendo a la gente sanarse, viendo a la gente entrar y salir de ese lugar sano. Y tú quejándote, sin hacer nada. Más es que yo no puedo caminar. Entonces no, todo el mundo me roba, todo el mundo no puede. En 38 años no se pudo arrastrar. En 38 años no pudo hacer nada más que llorar y quejarse. Hay gente que Dios la está bendiciendo